La mañana del 3 de abril de 2008 amaneció con una bruma densa sobre el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. Marta Gómez, una mexicana de 34 años que llevaba 2 años viviendo en la capital peruana, salió de su departamento en la avenida Larco como cada día. Trabajaba como administradora en una pequeña empresa de exportación de textiles, y esa mañana tenía una reunión importante con un cliente. Su esposo, Ricardo Salinas, también mexicano, la vio partir con su maletín negro y un paraguas pequeño. Fue la última vez que alguien la vio con certeza. Ricardo no se alarmó cuando Marta no regresó a la hora habitual. Ella solía quedarse hasta tarde en la oficina, revisando inventarios y coordinando envíos. Pero cuando llegaron las 9 de la noche y su celular seguía apagado, un nudo se formó en su estómago. Llamó a la oficina. Nadie contestó. Marcó a su mejor amiga, Patricia, quien vivía en el mismo edificio. Tampoco sabía nada. A las 11 de la noche, Ricardo tomó su automóvil y condujo hasta la oficina de Marta en San Isidro. Las luces estaban apagadas. El guardia de seguridad del edificio le informó que la señora Gómez había salido alrededor de las 2 de la tarde y no había regresado. Salió sola, con su maletín, dijo el guardia, rascándose la cabeza. No parecía preocupada ni nada. Hasta me saludó con la mano. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser conocidas. Ricardo pasó toda la noche llamando a hospitales, clínicas, comisarías. Nada. Al amanecer del 4 de abril, con los ojos enrojecidos y las manos temblando, presentó una denuncia formal por desaparición en la comisaría de Miraflores. El oficial que lo atendió, un hombre de mediana edad con bigote espeso, tomó nota de todo con una actitud que Ricardo interpretó como indiferencia. A veces las personas necesitan tiempo para pensar, señor. Puede que su esposa regrese en unos días, le dijo. Ricardo sintió que le hervía la sangre, pero se contuvo. Necesitaba la ayuda de la policía. Los primeros días de búsqueda fueron frenéticos. Ricardo y Patricia pegaron carteles con la fotografía de Marta por todo Miraflores, San Isidro y Barranco. La imagen mostraba a una mujer de cabello castaño hasta los hombros, ojos cafés expresivos y una sonrisa cálida. Desaparecida, Marta Gómez, 34 años. Si tiene información, favor de llamar. Debajo, el número de celular de Ricardo. Las llamadas comenzaron a llegar, pero ninguna llevaba a nada concreto. Alguien creyó verla en el mercado de Surquillo. Otra persona aseguró haberla visto subiendo a un taxi amarillo en la avenida Arequipa. Ricardo siguió cada pista, recorrió mercados, habló con taxistas, mostró la foto una y otra vez. Todas las pistas terminaban en callejones sin salida. La familia de Marta en Guadalajara, México, se enteró de la noticia al tercer día. Su madre, doña Luisa, una mujer de 62 años, con el cabello completamente blanco, sufrió una crisis nerviosa. Su padre, don Jorge, un jubilado de la industria tequilera, tomó el primer vuelo disponible a Lima. Llegó el 8 de abril con los ojos hundidos y una maleta pequeña, esperando encontrar a su hija o al menos respuestas. ¿Qué está haciendo la policía?, preguntó don Jorge a Ricardo apenas llegó al departamento. Ricardo bajó la mirada. Muy poco, suegro. Dicen que no hay señales de violencia, que no hay testigos, que podría haber decidido irse por su cuenta. Don Jorge golpeó la mesa con el puño. Mi hija jamás haría eso. Algo le pasó. Juntos, padre y esposo visitaron la Embajada de México en Lima. Allí les asignaron un funcionario consular, el licenciado Hernández, quien prometió ejercer presión sobre las autoridades peruanas para que intensificaran la búsqueda. Sin embargo, las semanas pasaron y la investigación parecía estancada.
La policía revisó las cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba Marta. Las imágenes confirmaban lo que el guardia había dicho. Salió sola a las 2:17 de la tarde, caminó hacia la avenida y desapareció entre la multitud. Ninguna cámara adicional la captó después de eso. Ricardo comenzó a investigar por su cuenta. Revisó los correos electrónicos de Marta, su computadora portátil, sus documentos personales. No encontró nada inusual. Sus cuentas bancarias no mostraban movimientos extraños. Su pasaporte seguía en el cajón de la cómoda. Todas sus pertenencias estaban intactas en el departamento, incluida la ropa que más amaba y las joyas que había heredado de su abuela. Patricia, su mejor amiga, le contó a Ricardo algo que lo inquietó. 2 semanas antes de desaparecer, Marta había mencionado que se sentía observada. Me dijo que a veces, cuando salía del trabajo, tenía la sensación de que alguien la seguía, explicó Patricia con voz temblorosa. Le pregunté si había visto a alguien específico, pero me dijo que no, que era solo una sensación. Le dije que probablemente era su imaginación, que estaba trabajando demasiado. Patricia se llevó las manos al rostro. ¿Y si no era su imaginación? Ricardo compartió esta información con la policía, pero el oficial a cargo le restó importancia. Muchas personas tienen esas sensaciones en ciudades grandes. No significa nada sin pruebas concretas. Frustrado, Ricardo contrató a un investigador privado, el señor Ortega, un hombre delgado de unos 50 años con experiencia en casos de personas desaparecidas. Ortega entrevistó a todos los compañeros de trabajo de Marta. La mayoría la describían como una persona responsable, amable y profesional. Su jefe, el señor Villalobos, mencionó que Marta había estado trabajando en un proyecto importante relacionado con un nuevo cliente, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, una secretaria llamada Rosa comentó algo interesante. Unos días antes de que desapareciera, vi a la señora Marta discutiendo por teléfono. Parecía alterada. Cuando colgó, estaba pálida. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que era un asunto familiar. Ricardo no recordaba ninguna discusión telefónica. Revisó los registros de llamadas del celular de Marta. Había varias llamadas a un número que no reconoció. Cuando marcó ese número, una voz de mujer contestó. ¿Quién habla?, preguntó Ricardo. ¿Quién es usted?, respondió la mujer con desconfianza. Ricardo se identificó y explicó que estaba buscando a su esposa desaparecida. Hubo un silencio largo. Luego la mujer dijo, «No sé de qué me habla», y colgó. Ortega rastreó el número. Pertenecía a una mujer llamada Elena Ríos, residente de Lima, sin antecedentes penales. Cuando el investigador la visitó en su domicilio, Elena se mostró nerviosa. Al principio negó conocer a Marta, pero cuando Ortega le mostró los registros de llamadas, se derrumbó. Está bien, la conocía, pero no puedo hablar de esto. Por favor, déjenme en paz. Ricardo y Ortega insistieron. Finalmente, Elena accedió a reunirse con ellos en un café discreto del distrito de Surco. Allí, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café, contó su historia. Elena había trabajado brevemente en la misma empresa que Marta 2 años atrás. Se habían hecho amigas, pero Elena había renunciado después de descubrir irregularidades en la contabilidad. Vi cosas que no debía ver, explicó. Facturas falsas, dinero que entraba y salía sin justificación. Le conté a Marta porque confiaba en ella. Me dijo que tendría cuidado, que no dijera nada más. ¿Y las llamadas recientes?, preguntó Ricardo. Elena respiró profundo. Marta me llamó unas semanas antes de desaparecer. Me dijo que había descubierto algo relacionado con lo que yo le había contado. Estaba asustada.
Me preguntó si yo sabía algo más, si tenía documentos. Le dije que no, que yo había dejado todo eso atrás. Le supliqué que no se metiera en problemas. Parecía decidida a hacer algo al respecto, a denunciarlo. Fue la última vez que hablamos. Ortega y Ricardo se miraron. De repente, la desaparición de Marta tomaba un cariz mucho más oscuro. No era una persona que había decidido irse. Era alguien que había descubierto algo peligroso. Con esta nueva información, Ortega se dirigió directamente a la policía. Esta vez, la actitud del oficial cambió. Se abrió una línea de investigación enfocada en el señor Villalobos y las finanzas de la empresa. Sin embargo, cuando los investigadores llegaron a las oficinas, descubrieron que muchos documentos habían sido destruidos. Villalobos contrató abogados y negó cualquier irregularidad. «Son acusaciones infundadas», declaró. La señora Gómez era una empleada ejemplar, pero no sé nada de su desaparición. La investigación se complicó. Sin pruebas físicas, sin testigos directos, sin cuerpo, el caso de Marta Gómez comenzó a archivarse lentamente en los anaqueles burocráticos de la policía peruana. Ricardo se negaba a rendirse. Cada mañana salía a buscarla, a preguntar, a mostrar su fotografía. Don Jorge regresó a México después de 2 meses, destrozado, pero prometiendo volver. Los meses se convirtieron en años. Ricardo mantuvo el departamento exactamente como Marta lo había dejado. Su ropa seguía en el armario, sus libros en el estante, su taza favorita en la cocina. Cada 3 de abril, el aniversario de su desaparición, Ricardo organizaba una vigilia en el Parque Kennedy de Miraflores. Al principio, decenas de personas asistían. Con el tiempo, solo quedaban él, Patricia y algunos familiares y amigos cercanos. En 2013, 5 años después de la desaparición, la empresa donde trabajaba Marta cerró repentinamente. Villalobos había huido del país, según rumores, hacia algún lugar de Europa. La policía emitió una orden de captura internacional por delitos financieros, pero nunca mencionaron oficialmente la conexión con Marta Gómez. Para Ricardo, sin embargo, la conexión era obvia. En México, doña Luisa enfermó gravemente. El dolor de no saber qué le había pasado a su hija la consumía. Don Jorge se convirtió en un hombre silencioso. Pasaba horas mirando viejas fotografías de Marta cuando era niña, cuando era adolescente, cuando se graduó de la universidad. Era tan brillante, decía con voz quebrada. Tenía toda la vida por delante. Ricardo consideró regresar a México, pero algo lo retenía en Lima. Sentía que si se iba, estaría abandonando a Marta. Cambió de trabajo, comenzó a dar clases de español en una academia, una vida más tranquila que le permitía seguir buscando. En 2015, 7 años después, un periodista de investigación peruano llamado Carlos Mendoza se interesó en el caso. Mendoza trabajaba para un programa de televisión especializado en casos sin resolver. Después de meses de investigación, confirmó lo que Ortega y Ricardo habían sospechado. La empresa donde trabajaba Marta estaba involucrada en lavado de dinero. Varios ex empleados hablaron bajo condición de anonimato. Uno de ellos dijo: «Todos sabíamos que la señora mexicana había descubierto algo. Después de que desapareció, nos advirtieron que mantuviéramos la boca cerrada». Mendoza presentó su investigación a Ricardo. «Creo que tienes razón. Creo que Marta fue víctima de algo mucho más grande que una simple desaparición. Pero sin pruebas directas, sin testigos que hablen abiertamente, sin un cuerpo, es casi imposible procesar a alguien». Ricardo sintió una mezcla de validación y desesperación. Sabía que tenía razón, pero ¿de qué servía saberlo si no podía hacer justicia?
El 12 de marzo de 2019, 11 años después de la desaparición de Marta, Ricardo recibió una llamada que cambiaría todo. Era de Mendoza, el periodista. Enciende la televisión, Canal 7, ahora. Ricardo obedeció con el corazón acelerado. En la pantalla apareció el rostro familiar de Carlos Mendoza en el estudio de un noticiero nacional. Buenas noches. Esta noche presentamos un caso que conmovió a la comunidad mexicana en Lima hace 11 años y que nunca fue resuelto: la desaparición de Marta Gómez. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El reportaje era exhaustivo. Mostraba fotografías de Marta, entrevistas con Ricardo, con don Jorge, quien había viajado especialmente para la ocasión, con Patricia. Presentaba la investigación sobre la empresa, las conexiones con el lavado de dinero, las declaraciones de ex empleados. Mendoza había logrado lo que la policía no: construir un caso público convincente. Pero lo más impactante vino al final del reportaje. Mendoza anunció: hemos recibido información nueva. Un testigo que estuvo involucrado indirectamente en la desaparición de Marta Gómez ha decidido hablar después de todos estos años. Su testimonio podría finalmente revelar qué le pasó a esta mujer. La cámara cortó a la silueta de un hombre con la voz distorsionada. Yo trabajaba como chofer para la organización. El 3 de abril de 2008 me ordenaron seguir a una mujer. La seguí desde su oficina. Cuando estaba esperando un taxi en la avenida, otro auto se detuvo. La metieron a la fuerza. Yo iba detrás. La llevaron a un almacén en Callao. El hombre hizo una pausa. No sé exactamente qué pasó después. Solo sé que esa noche el almacén fue incendiado. Nos dijeron que nunca habláramos de eso, que la mujer sabía demasiado y era un problema. Ricardo se dejó caer en el sofá, las lágrimas corriendo por su rostro. Después de 11 años, finalmente sabía. Marta no lo había abandonado, no se había ido por su cuenta, le habían arrebatado la vida por atreverse a hacer lo correcto. El reportaje generó una conmoción nacional e internacional. La presión pública forzó a las autoridades peruanas a reabrir oficialmente el caso. Se realizaron excavaciones en el sitio del antiguo almacén en Callao, que ahora era un terreno baldío. Después de semanas de trabajo forense, se encontraron restos óseos. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Ricardo ya sabía en su corazón. Eran los restos de Marta Gómez. La noticia golpeó a la familia con una mezcla devastadora de dolor y alivio. Dolor por la confirmación de lo peor. Alivio por finalmente tener respuestas, por poder darle a Marta un descanso digno. Se emitieron órdenes de captura contra varias personas relacionadas con la organización criminal. Villalobos fue localizado en España y comenzó un proceso de extradición. El testigo que había hablado recibió protección del gobierno. En julio de 2019, los restos de Marta fueron repatriados a México. La ceremonia fue multitudinaria. Amigos, familiares, miembros de la comunidad mexicana en Perú, activistas de derechos humanos, todos se reunieron para despedirla. Ricardo pronunció unas palabras que apenas pudo terminar. Marta fue una mujer valiente que se negó a cerrar los ojos ante la injusticia. Pagó el precio más alto por su integridad. Pero su memoria nos enseña que la verdad siempre encuentra el camino, incluso si toma 11 años. Doña Luisa, ahora de 73 años y frágil, pero con una dignidad inquebrantable, colocó una rosa blanca sobre el ataúd de su hija. Descansa, mi niña. Ya puedes descansar. Don Jorge, de pie junto a ella con los hombros caídos, añadió en voz baja: te fallamos al no protegerte, pero no fallamos en buscarte. Nunca dejamos de buscarte. Marta fue enterrada en el panteón familiar en Guadalajara bajo un cielo azul brillante, rodeada de las montañas que tanto amaba de niña. Su lápida llevaba una inscripción simple: Marta Gómez, 1974-2008.
Su valentía iluminó la verdad. El caso de Marta Gómez tuvo repercusiones legales significativas. La investigación derivada de su desaparición ayudó a desmantelar una red de lavado de dinero que operaba entre Perú, México y varios países europeos. 3 personas fueron condenadas directamente por su muerte. Villalobos, extraditado finalmente en 2021, fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio y asociación criminal. Ricardo nunca se volvió a casar. Regresó a México en 2020 y se dedicó a trabajar con organizaciones que apoyan a familias de personas desaparecidas. Marta no puede volver, dice en las conferencias que ofrece, pero podemos asegurarnos de que su historia ayude a otros a encontrar a sus seres queridos. Podemos hacer que su sacrificio signifique algo. Cada 3 de abril, el aniversario de su desaparición, la familia Gómez organiza una misa en su memoria. Patricia viaja desde Lima para asistir. El periodista Carlos Mendoza, quien nunca dejó de seguir el caso, también suele estar presente. La historia de Marta se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede emerger. En 2023, 15 años después de su desaparición, se inauguró en Lima una pequeña placa en el Parque Kennedy de Miraflores en honor a Marta Gómez y a todas las personas desaparecidas. La placa dice: en memoria de quienes buscaron la verdad y pagaron con su vida, no los olvidaremos. Don Jorge falleció en 2024 a los 84 años. Sus últimas palabras fueron sobre Marta. «Dile que la espero», le susurró a doña Luisa. «Dile que por fin podremos estar juntos otra vez». Doña Luisa, ahora viuda y con la salud delicada, mantiene en su sala la última fotografía que le tomaron a Marta antes de mudarse a Lima. Sonriente, con los ojos llenos de esperanza y planes para el futuro. La historia de Marta Gómez es una de tragedia, pero también de perseverancia. Es la historia de un esposo que nunca dejó de buscar, de unos padres que nunca perdieron la esperanza, de una amiga que nunca olvidó, de un periodista que se negó a dejar que el caso muriera en el olvido. Es la historia de cómo la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la incertidumbre. Ricardo sigue viviendo en Guadalajara, en una casa modesta cerca de donde creció Marta. En su estudio, conserva cajas llenas de documentos, recortes de periódico, fotografías, todo lo relacionado con la búsqueda. Ocasionalmente, estudiantes de periodismo o familiares de otras personas desaparecidas lo visitan para pedir consejo. Él siempre los recibe con una taza de café y las mismas palabras: nunca se rindan, nunca dejen de buscar. La verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. En las noches silenciosas, cuando la casa está en calma, Ricardo a veces habla en voz alta, como si Marta pudiera escucharlo. Le cuenta sobre su día, sobre las noticias, sobre los pequeños triunfos en casos de otras familias que han encontrado a sus seres queridos. «Hiciste la diferencia, Marta», le dice al aire. «Tu valentía inspiró a otros. No moriste en vano». La ventana de su estudio da a un pequeño jardín donde plantó gardenias, las flores favoritas de Marta. Cada primavera florecen con un blanco puro y un aroma que llena el aire. Ricardo las cuida meticulosamente, podando, regando, asegurándose de que siempre estén hermosas. Es su manera de mantenerla presente, de honrar su memoria. El caso de Marta Gómez cerró oficialmente en 2022 con las condenas de los responsables. Pero para quienes la conocieron y la amaron, nunca cerrará realmente. Ella sigue viva en sus recuerdos, en las historias que cuentan, en las vidas que su caso ayudó a cambiar. Es un recordatorio permanente de que detrás de cada estadística de desaparición hay una persona real,
con sueños, con familia, con un futuro que le fue arrebatado. Patricia, ahora de 54 años y con 2 hijos adolescentes, les cuenta a menudo sobre Marta. Era la persona más íntegra que conocí, les dice. Les enseñó a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, pero también les enseño que deben cuidarse, que la valentía no significa ser imprudente. Sus hijos crecieron escuchando sobre la tía Marta, aunque nunca la conocieron, y llevan su memoria como parte de su propia identidad. El legado de Marta Gómez trasciende su trágico final. Su historia impulsó reformas en las leyes peruanas sobre personas desaparecidas. Se creó un protocolo específico para casos que involucran posibles delitos corporativos o crimen organizado. Se estableció un fondo para apoyar a familias de desaparecidos en su búsqueda de justicia. Cada una de estas medidas lleva, de manera no oficial, el nombre de Marta. En la empresa donde ahora trabaja Ricardo, una ONG dedicada a los derechos humanos, hay una pequeña fotografía de Marta en la pared de entrada. Debajo, una frase que ella solía decir: «La verdad es más fuerte que el miedo». Los empleados nuevos siempre preguntan quién es, y Ricardo, con una mezcla de dolor y orgullo, cuenta su historia. Los días pasan, las estaciones cambian, la vida continúa. Pero en un rincón de Guadalajara, en las memorias de quienes la amaron, en los archivos de un caso que cambió la manera en que se investigan las desapariciones en Perú, Marta Gómez permanece. No como una víctima olvidada, sino como un símbolo de integridad, de valentía, de la búsqueda incansable de la verdad. Y en las noches tranquilas, cuando Ricardo cierra los ojos, a veces puede verla claramente, joven, sonriente, llena de vida, caminando bajo el sol de Lima con su maletín negro, sin saber que ese día cambiaría todo. Puede oírla diciéndole: «No estés triste, hice lo que tenía que hacer, y gracias a ti el mundo lo sabe. Eso es suficiente». 11 años de búsqueda. 11 años de lágrimas, de rabia, de esperanza obstinada. 11 años para que la verdad sobre Marta Gómez finalmente saliera a la luz en un noticiero, para que su nombre dejara de ser un misterio sin resolver y se convirtiera en una historia de justicia tardía, pero finalmente alcanzada. Su vida fue corta, su muerte injusta, pero su impacto perdura, recordándonos que en la oscuridad más profunda siempre hay alguien dispuesto a encender una luz y buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome. Doña Luisa despertó una mañana de octubre de 2025 con un dolor sordo en el pecho. No era el dolor físico del corazón que le había diagnosticado el cardiólogo hacía 3 años. Era ese otro dolor, el que ningún médico puede curar, el que llevaba 17 años cargando desde aquella llamada de Ricardo que cambió su vida para siempre. Se levantó despacio de la cama, sus manos artríticas aferrándose al bastón que ahora era su compañero constante, y caminó hasta la ventana de su habitación. El cielo de Guadalajara estaba despejado, de ese azul intenso que Marta tanto amaba. Doña Luisa recordó cómo su hija solía despertarla los domingos cuando era pequeña, jalándola de la mano para salir al jardín a ver las mariposas. «Mira, mamá, esa es Monarca», decía con emoción, señalando con su dedo pequeño. «Va camino a las montañas». Ahora las mariposas Monarca llegaban cada año sin que Marta estuviera allí para verlas. En la cocina, doña Luisa preparó café como todas las mañanas. La rutina era lo único que la mantenía en movimiento. Mientras el agua hervía, sus ojos se posaron en el calendario colgado en la pared. Octubre 8, 2025. Habían pasado 17 años y 6 meses desde la desaparición. 6 años desde que recuperaron sus restos.
Y aún había días en que se despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que el teléfono sonara y fuera Marta llamando desde Lima con su voz alegre. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su nieta, Daniela, la hija mayor de su otro hijo, Miguel. Daniela tenía ahora 23 años, casi la misma edad que Marta, cuando se mudó a Lima llena de sueños. «Abuela, vengo a acompañarte», dijo la joven abrazándola con cuidado, consciente de lo frágil que se había vuelto doña Luisa. Ricardo llamó. «Dice que viene en la tarde, quiere hablar contigo sobre algo importante». Doña Luisa asintió lentamente. Ricardo seguía siendo como un hijo para ella, a pesar de que ahora tenía su propia vida, su trabajo en la ONG, sus viajes constantes para dar conferencias sobre personas desaparecidas. Nunca se había alejado de la familia Gómez. Cada decisión importante sobre el legado de Marta la consultaba con doña Luisa, como si ella fuera la guardiana de la memoria de su hija. «¿Sabes de qué quiere hablar?», preguntó doña Luisa mientras servía café para ambas. Daniela negó con la cabeza. «Solo dijo que era importante y que prefería decírtelo en persona. Pero sonaba bien, abuela. No sonaba a malas noticias». Las horas pasaron lentamente. Daniela se quedó con su abuela, ayudándola con tareas pequeñas de la casa, conversando sobre trivialidades que ninguna de las dos recordaría después. Ambas estaban pensando en lo mismo. ¿Qué noticia traería Ricardo? A las 4 de la tarde, el automóvil de Ricardo se estacionó frente a la casa. Doña Luisa lo vio descender con un folder grande bajo el brazo y una expresión en el rostro que no podía descifrar completamente. ¿Nerviosismo? ¿Emoción? Ricardo entró, saludó con besos en la mejilla a doña Luisa y Daniela, rechazó cortésmente el café que le ofrecieron y fue directo al punto. «Doña Luisa, tengo noticias, buenas noticias, creo». Abrió el folder y sacó varios documentos. La Comisión de Derechos Humanos de Perú, en conjunto con el gobierno mexicano, ha decidido crear un reconocimiento oficial en honor a Marta. No es solo una placa o una mención, es algo más grande. Doña Luisa se inclinó hacia adelante, sus ojos cansados tratando de enfocarse en los papeles que Ricardo extendía sobre la mesa. «Van a crear el premio Marta Gómez a la integridad periodística y civil», continuó Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Será un premio anual que se otorgará a personas que, como Marta, demuestren valentía excepcional al denunciar corrupción o injusticias, incluso a riesgo personal. El premio incluye un reconocimiento económico para apoyar su trabajo o protección si es necesario y se anunciará cada 3 de abril, en el aniversario de su desaparición». El silencio llenó la sala. Daniela se llevó una mano a la boca. Doña Luisa miró fijamente los documentos, luego a Ricardo, luego de nuevo los documentos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas sin que hiciera esfuerzo por detenerlas. Además, Ricardo sacó otro documento. Han confirmado que su caso será incluido permanentemente en el currículo de escuelas de periodismo y derecho en ambos países, como estudio de caso sobre los riesgos del periodismo de investigación y la importancia de proteger a los denunciantes. Su nombre se enseñará en las aulas. Las nuevas generaciones sabrán quién fue Marta Gómez y por qué murió. «Mi niña», susurró doña Luisa, su voz apenas audible. «Mi niña no murió en vano». Ricardo se arrodilló junto a la silla de doña Luisa y tomó sus manos entre las suyas. «Nunca, doña Luisa, nunca. Marta cambió el mundo, aunque no vivió para verlo. Y ahora el mundo se asegurará de que su nombre nunca sea olvidado». Daniela abrazó a su abuela por detrás, mientras la anciana sollozaba. No eran lágrimas solo de tristeza.
Eran lágrimas de alivio, de validación, de una madre que finalmente veía que el sacrificio de su hija tenía un significado que trascendía el dolor personal. «Hay más», dijo Ricardo después de unos momentos, dándole tiempo a doña Luisa para recuperar la compostura. «El periodista Carlos Mendoza está escribiendo un libro sobre el caso. Un libro completo, documentado, con todas las investigaciones, todas las entrevistas. Se publicará el próximo año. Y una productora mexicana quiere hacer una serie documental. Ya tienen los derechos aprobados. Por supuesto, necesitan tu autorización. Y cualquier ganancia de las regalías irá al fondo para familias de desaparecidos que establecimos en nombre de Marta». Doña Luisa asintió lentamente, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que había sido de su madre. «Autorizo todo», dijo con voz firme. «Todo lo que ayude a que la historia de Marta sirva para algo bueno. Todo lo que ayude a otras familias a encontrar a sus seres queridos. Eso es lo que ella hubiera querido». Los días siguientes trajeron una actividad inusual a la vida tranquila de doña Luisa. Periodistas comenzaron a contactarla para entrevistas sobre el anuncio del premio. La Comisión de Derechos Humanos organizó una ceremonia formal para noviembre, donde se presentaría oficialmente el premio Marta Gómez. Invitaron a doña Luisa como invitada de honor, junto con Ricardo y otros miembros de la familia. Patricia voló desde Lima especialmente para la ocasión. Cuando abrazó a doña Luisa en el aeropuerto de Guadalajara, ambas mujeres lloraron sin palabras, unidas por el vínculo eterno de haber amado a Marta y haber luchado por su memoria. «Ella estaría tan orgullosa», le dijo Patricia a doña Luisa mientras tomaban té en la sala de la casa familiar. Marta siempre creyó en hacer lo correcto. Siempre pensó que una persona podía hacer la diferencia. Y mira, tenía razón. Ella hizo la diferencia. La noche antes de la ceremonia oficial, doña Luisa no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue al cuarto que había sido de Marta cuando era adolescente. Lo habían mantenido casi intacto como un santuario silencioso. Los pósters de sus bandas favoritas todavía colgaban en las paredes, algo descoloridos por el tiempo. Su escritorio conservaba cuadernos de la universidad, llenos de notas meticulosas con su letra redonda y clara. Una fotografía enmarcada sobre la cómoda mostraba a Marta en su graduación, con la toga y el birrete, sonriendo ampliamente mientras sostenía su diploma. Doña Luisa se sentó en la cama y pasó su mano por el edredón. «Mañana, mi niña», susurró en la oscuridad. «Mañana el mundo te honrará como mereces. Ojalá pudieras estar aquí para verlo. Ojalá pudieras saber cuántas vidas has tocado, cuántas personas luchan ahora en tu nombre». La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Degollado de Guadalajara, un edificio histórico de arquitectura neoclásica con capacidad para más de 1000 personas. Cuando doña Luisa entró del brazo de Ricardo y Miguel, su hijo menor, el teatro estaba completamente lleno. Había familiares de otras personas desaparecidas, activistas de derechos humanos, periodistas, funcionarios gubernamentales de México y Perú, académicos, estudiantes, todos de pie, aplaudiendo. Doña Luisa sintió que las piernas le temblaban, no por debilidad física, sino por la emoción abrumadora de ver a tanta gente reunida en honor a su hija. Ricardo la guió suavemente hasta la primera fila, donde tenían asientos reservados. El maestro de ceremonias dio la bienvenida y explicó el propósito del evento. Luego, una serie de oradores subieron al podio. El embajador de Perú en México habló sobre la importancia de la justicia transnacional. La ministra de Derechos Humanos de México enfatizó el compromiso del gobierno con la protección de denunciantes. Carlos Mendoza,
el periodista, narró la historia de cómo investigó el caso y lo que aprendió sobre la valentía de Marta. Cuando fue el turno de Ricardo de hablar, subió al escenario con un nudo en la garganta, miró al público, luego a doña Luisa en la primera fila y comenzó. Hace 17 años, mi esposa Marta salió a trabajar una mañana como cualquier otra y nunca regresó. Durante 11 años no supe qué le había pasado. Fueron 11 años de infierno, de preguntas sin respuestas, de buscar en cada rostro en la calle esperando verla. Cuando finalmente supe la verdad, el dolor fue inmenso. Pero también vino algo más, la certeza de que Marta no murió porque sí, murió porque se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. Murió porque era más fuerte que su miedo. Su voz se quebró, pero continuó. Este premio que hoy establecemos en su nombre no le devuelve la vida, no compensa el sufrimiento de su familia, pero asegura que su sacrificio tenga sentido. Cada persona que reciba este premio será un recordatorio de que la integridad importa, de que la verdad importa, de que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando es peligroso hacerlo. Marta, donde quiera que estés, espero que sepas que ganaste. La oscuridad que te quitó no pudo quitarle al mundo tu luz. No había un ojo seco en el teatro. Doña Luisa lloraba abiertamente, sostenida por sus hijos a cada lado. Después de Ricardo, subió al escenario una mujer joven, apenas de unos 25 años, con una cicatriz visible en el rostro. Se presentó como Sofía Hernández, periodista de Michoacán. Yo investigaba el crimen organizado en mi estado, explicó. Recibí amenazas de muerte. Mi familia me rogaba que parara. Estaba a punto de rendirme cuando leí sobre Marta Gómez. Su historia me dio el coraje para continuar. Seguí investigando, publiqué mi reportaje y ayudé a poner tras las rejas a una célula criminal que había operado con impunidad durante años. Sí, me hirieron. Sí, tuve que dejar mi ciudad. Pero gracias a Marta supe que no estaba sola, que había otras personas que habían tomado la misma decisión de no cerrar los ojos. Ella me inspiró a ser valiente. El testimonio de Sofía fue seguido por otros. Un abogado que defendía a comunidades indígenas contra corporaciones mineras. Un contador que había denunciado corrupción en su empresa. Una maestra que había expuesto abusos en una institución educativa. Todos citaban a Marta Gómez como inspiración. Todos hablaban de cómo su historia les había dado fuerza para hacer lo correcto. El momento culminante de la ceremonia llegó cuando se develó una escultura de bronce que se instalaría permanentemente en el vestíbulo del Teatro Degollado. La escultura mostraba a una mujer de pie, con el rostro alzado hacia el cielo, sosteniendo en sus manos una balanza de justicia. En la base, una placa de mármol decía, Marta Gómez, 1974-2008. Su verdad nos libera. Doña Luisa fue invitada a retirar el velo que cubría la escultura. Con manos temblorosas y ayudada por Ricardo, jaló la tela blanca. La escultura quedó a la vista y el público estalló en aplausos que duraron varios minutos. Doña Luisa tocó la base de bronce con sus dedos, trazando las letras del nombre de su hija, como si al tocarlas pudiera de alguna manera tocar a Marta misma. Esa noche, después de la ceremonia, hubo una recepción íntima en un salón del teatro. Decenas de personas se acercaron a doña Luisa para darle sus condolencias, para compartir cómo la historia de Marta había impactado sus vidas, para agradecerle por permitir que la memoria de su hija se convirtiera en algo público y transformador. Una señora mayor, de unos 60 años, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo desapareció hace 5 años en Tamaulipas», le dijo a doña Luisa. «Todavía lo busco. Hay días en que quiero rendirme,
en que el dolor es demasiado. Pero pienso en usted, en cómo nunca dejó de buscar a Marta, y encuentro fuerzas para seguir. Gracias por mostrarnos que no estamos solos en este dolor. Doña Luisa abrazó a la mujer y le susurró al oído: nunca dejes de buscar, nunca. La verdad siempre encuentra el camino, aunque tome tiempo. Cuando finalmente regresaron a casa cerca de la medianoche, doña Luisa estaba exhausta, pero había una paz en su rostro que Ricardo no había visto en años. Se sentó en su sillón favorito y miró a su alrededor. A Ricardo, a sus hijos Miguel y su esposa, a sus nietos, a Patricia. Su familia ampliada por el amor a Marta. Hoy fue un buen día, dijo simplemente. Hoy Marta recibió el reconocimiento que merece. Su vida tuvo sentido. Su muerte tuvo sentido. Eso es todo lo que una madre puede pedir. Los meses siguientes trajeron más cambios. El libro de Carlos Mendoza, titulado Marta, la mujer que no se cayó, se publicó en marzo de 2026 y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas en México y Perú. Las reseñas lo alabaron por su investigación meticulosa y su narrativa conmovedora. Las escuelas comenzaron a usarlo como material de lectura en clases de ética y ciudadanía. La serie documental, producida por una plataforma de streaming internacional, se estrenó en abril de 2026, coincidiendo con el 18º aniversario de la desaparición. Constaba de 6 episodios que narraban no solo la desaparición y búsqueda de Marta, sino también el contexto más amplio del crimen organizado, la corrupción corporativa y el lavado de dinero en América Latina. El último episodio se centraba en el legado de Marta y en las personas que ella había inspirado. Doña Luisa vio el documental completo en su casa, rodeada de su familia. Lloró durante gran parte de él, pero también sonrió al ver las escenas recreadas de Marta de niña, de joven, llena de vida y esperanza. Ver su historia contada de manera tan completa, tan respetuosa, le dio un sentido de cierre que no sabía que necesitaba. El primer premio Marta Gómez a la integridad periodística y civil se otorgó el 3 de abril de 2026. La ganadora fue precisamente Sofía Hernández, la joven periodista de Michoacán, que había hablado en la ceremonia meses atrás. Sofía recibió un reconocimiento formal, un estipendio económico para continuar su trabajo investigativo y protección de seguridad gubernamental. En su discurso de aceptación dedicó el premio a Marta. Este premio lleva su nombre, pero podría llevar el nombre de tantas otras personas valientes que pagaron el precio por decir la verdad, dijo Sofía. Marta Gómez no era una superheroína, era una mujer común que tomó una decisión extraordinaria, y esa es la lección. Todos podemos tomar esa decisión. Todos podemos elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el silencio. Gracias, Marta, por mostrarme el camino. Doña Luisa, presente en la ceremonia, abrazó a Sofía después. Cuídate, hija, le dijo. El mundo necesita personas como tú, pero también necesita que te mantengas a salvo. Por favor, cuídate. Con el paso del tiempo, el nombre de Marta Gómez se convirtió en un símbolo reconocible en México y Perú. Su fotografía aparecía en marchas por los derechos de las personas desaparecidas. Su historia se mencionaba en debates legislativos sobre protección de denunciantes. Organizaciones internacionales de derechos humanos citaban su caso como ejemplo de la necesidad de salvaguardas más fuertes para quienes exponen la corrupción. Ricardo continuó su trabajo incansable. Viajaba por América Latina dando conferencias, asesorando a familias de desaparecidos, presionando a gobiernos por leyes más fuertes. En cada conferencia comenzaba mostrando una fotografía de Marta y diciendo: «Esta es mi esposa. Esta es la razón por la que hago lo que hago. Y esta es la razón por la que ustedes deben seguir luchando». Patricia, desde Lima,
organizó un programa de mentoría para mujeres jóvenes en el sector corporativo, enseñándoles sobre ética empresarial y cómo identificar y reportar irregularidades de manera segura. Lo llamó Programa Marta Gómez, y cada año ayudaba a docenas de jóvenes profesionales a navegar dilemas éticos en sus trabajos. Daniela, la nieta de doña Luisa, decidió estudiar Derecho enfocándose en derechos humanos, inspirada directamente por la historia de su tía, a quien nunca conoció. «Quiero ser como ella», le dijo a su abuela. «Quiero usar mi vida para hacer el bien, para luchar por la justicia. Marta me mostró que una persona puede cambiar el mundo». Doña Luisa vivió para ver todo esto. Vivió para ver el nombre de su hija convertirse en sinónimo de integridad y valentía. Vivió para ver su fotografía en libros de texto, su historia enseñada a nuevas generaciones, su legado creciendo más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Una tarde de primavera de 2027, 19 años después de la desaparición, doña Luisa se sentó en el jardín de su casa. Las gardenias que Ricardo había plantado años atrás habían crecido y ahora formaban un pequeño arbusto lleno de flores blancas y fragantes. Los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el césped. Una mariposa monarca se posó brevemente en su mano antes de alzar vuelo hacia el cielo azul infinito. Doña Luisa cerró los ojos y sonrió. En su mente podía ver a Marta claramente, no como la víctima de un crimen terrible, sino como la niña que perseguía mariposas, como la joven estudiante llena de ideales, como la mujer profesional que se negó a comprometer su integridad. Podía oírla riendo, podía sentir su abrazo. «Estoy orgullosa de ti, mi niña», susurró al viento. «El mundo entero está orgulloso de ti. Puedes descansar. Tu trabajo aquí no fue en vano. Tu luz sigue brillando». Y en algún lugar, más allá del dolor y el tiempo, quizás Marta la escuchó. Quizás supo que su sacrificio no había sido olvidado, que su nombre vivía, que su valentía inspiraba a miles. Quizás supo que, al final, la verdad realmente había triunfado sobre la oscuridad. Y quizás, finalmente, encontró paz. La historia de Marta Gómez no termina con su muerte ni con su exhumación, ni siquiera con los premios en su nombre. Su historia continúa cada vez que alguien decide decir la verdad, a pesar del miedo, cada vez que una familia se niega a rendirse en la búsqueda de un ser querido, cada vez que la justicia se impone sobre la impunidad. Su historia es eterna, porque representa algo fundamental en el espíritu humano. La creencia de que importamos, de que nuestras acciones tienen consecuencias, de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola luz puede marcar la diferencia. Y esa luz, encendida por una mujer de 34 años, un día de abril en Lima, sigue brillando, iluminando el camino para todos aquellos que eligen caminar por él.